Finaliza el espacio publicitario. Bien, vamos con la entrevista del momento, lo vamos a hacer vía telemática y nos contactamos y saludamos desde Ambato para Realidad Nacional con el doctor Po Chung Lee, docente del IAEN. Doctor, qué gusto, muy buenas tardes. Bueno, hoy queremos hablar de dos factores importantes para el país, el riesgo país y el financiamiento externo. Para empezar, por el tema riesgo país, podríamos citar, a pesar de que con cierto optimismo desde más o menos inicios un poco entrado el inicio de este año 2024, se hablaba de que el riesgo país tendía a disminuir. Hoy vemos cómo otra vez comienza al alza. En mayo, corríjame si me equivoco, doctor, se registraron 1.211 puntos de riesgo país, en julio 1.278 y el viernes pasado 1.338. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Qué tal, Alejandro? Siempre un gusto acompañarles. Saludo a la audiencia. Sí, de acuerdo. Lo que hemos visto en los últimos meses es un crecimiento del riesgo país debido a que también nos han declarado en recesión, depende de quién le pregunten, el FMI, por ejemplo, nuestras propias estadísticas nos muestran que hemos entrado en recesión, entonces eso tampoco ayuda a mostrarle a los posibles o potenciales creditadores que podamos pagar la deuda, ¿no? O sea, realmente Ecuador ahorita no es sujeto a crédito si es que desea eh, colocar sus propios bonos internacionales. Entonces, eso ha sido un problema y lo que nos queda hoy en día realmente es de sujetarnos a lo que quiere el FMI, ¿no? Y de ahí vienen esos últimos 4.000 millones que ya fueron aprobados también. Ahora, aunque usted ha mencionado ya algo, pero quisiera por favor ahondar un poquito más, doctor, en esos factores que inciden el alza en el riesgo país del Ecuador. En parte es los ingresos que tengamos. Entonces, ¿por qué se ha compensado o no? Es un poco también por los precios del petróleo han subido, pero nuestra producción no ha subido. Y ahora también tenemos que, en agosto, tenemos que apagar los pozos del ITT. Entonces, esa proyección de ingresos también se ve afectado a las arcas del Estado, ¿no? Entonces, tal vez también por eso ha subido un poco el riesgo país. Acordemos que el riesgo país es básicamente, estamos a 1.400, significa que tenemos que pagar 14% más el costo del dinero. Ahora, con la inflación a nivel mundial, las tasas de intereses altas, cualquier préstamo está por los 4 o 5%. Entonces, Ecuador, si desea colocar un bono del Estado, si queremos colocar 1.000 millones, tendremos que pagar más o menos 20% en intereses. Y acuérdense que en 20 ya estamos casi como a la tasa que regalaba Don Nasa, pues, ¿no? Es Claro. tremendo eso, estamos que en 5 años ya pagamos la deuda, ¿no? Ahora, Y ahora estamos haciendo otra vez. claro, y vemos con cierta preocupación. Ahora, un poco hablando del escenario futuro inmediato, ¿afecta también la inestabilidad institucional, la inestabilidad incluso política y, por supuesto, la cercanía de las elecciones, un próximo proceso electoral? Así es, también afecta porque también hemos entrado en recesión estos 2 años, es porque el año pasado y este año son años electorales. Desde el año pasado, desde la consulta que perdió el presidente Lasso, por eso tenemos esto del ITT, y la muerte cruzada, que también crea mucha incertidumbre, y con un presidente de transición, ¿no? Hay que entender que también hasta que no se reelija el presidente y tal vez tenga 4 años, no puede planificar el Estado. Y eso es lo que ha causado también todas esas incertidumbres. Por eso es que no llega la inversión extranjera. Y a nivel local también esperamos, porque sabemos que gane quien gane eh, las elecciones, siempre se vienen reformas tributarias. ¿Existe una alternativa para el Estado, en este caso, que no sea contar con una baja en el riesgo país y con estos financiamientos externos para cubrir la brecha fiscal? Es difícil porque ya lo está haciendo el presidente, ¿no? Ya lo hizo con esta elevación del IVA. Por eso, en parte, creo que la razón por qué estamos entrando en recesión es porque el consumo ha bajado debido a que las cosas han subido. O sea, desde que subió el IVA en abril, hemos visto claramente que la facturación de las empresas ha bajado, ¿no? Y también sectores productivos, ¿no? La última noticia de que se va Chevrolet después de estar 60 años, 70 años en el país,
también no alienta a digamos, percepción económica que tenga los extranjeros de nuestro país. Se hablaba al inicio de este 2024 de una posibilidad de que Ecuador cuente con un panorama de más créditos. El incremento de este factor riesgo país, ¿cómo nos va a afectar precisamente en el futuro? ¿Y qué tanto viene a beneficiar o no el tema de las bajas de las tasas de interés en Estados Unidos? O sea, sí, porque también Estados Unidos está sufriendo otra elección, no sé si se está sufriendo, pero va a experimentar una elección que tal vez implique el regreso de Donald Trump. Hay que entender que Donald Trump, él más bien cerraba el país. Así Él es. pensaba más en hacer más inversión interna y ser menos, digamos, confiado, dependiente de China, por ejemplo, en la manufactura. Pero ya se está controlando de alguna manera la inflación y por eso la tasa de interés ha bajado. Esperamos que eso para nuestra banca propia implique que puedan bajar la tasa de interés a los prestamistas. Pero hoy en día, por ejemplo, es el día de los ahorristas, ¿no? Una de las razones que ha crecido un poco la banca en sí es porque, al menos en la banca comercial, vemos que hay un incremento de 8 a 10% en los préstamos y es por los depósitos, ¿no? Por el gran incentivo que dan en las tasas de interés en los depósitos. Ahora, haciendo un poco de proyecciones, debemos de entender en base a este análisis que lo más seguro es que cerremos este año, este 2024, con esta misma tendencia al alza en el factor riesgo país. Más probable que vaya a la alza, como decimos, de aquí a fin de año ya es un año electoral. Parece que la economía se olvida y estamos viendo también ese recrudecimiento en la violencia en el país que no nos ayuda. Por ejemplo, hoy que estalló el techo de la cárcel de máxima seguridad, no nos ayuda a mejorar esa percepción. Entonces, implica que nuestras instituciones, las de seguridad, tal vez no están funcionando como deberían, y esa seguridad jurídica, ¿no? de todos de todos los años, todas las veces, que es casi una condición de cajón para la inversión extranjera, no se está cumpliendo. ¿Cuánto dependerá y cuánto tiempo tomaría ver una posible recuperación ya luego de las elecciones del 2025? Y obviamente entiendo que dependiendo qué binomio sea el ganador. Claro. Depende mucho de lo que hagan. Como le digo, lo más rápido que este gobierno podría hacer es pagar a los proveedores, ¿no? Tienen 5.000 millones en deuda a los proveedores. El pago de eso, crean o no, aliviaría esa reactivación, porque como sea, hay una cadena de pagos asociadas con lo que le deben, ¿no? Lo que en algún momento fue inversión pública. Entonces, una vez que paguen a los proveedores, ellos pagan a sus trabajadores comienzan a aumentar el consumo. Entonces, viene ese círculo virtuoso que lo puede hacer en la economía, ¿no? Porque solo pagar sueldos o hacer recortes no ayuda a esa reactivación económica. Esto, doctor, digamos en términos macroeconómicos, ¿verdad? Ahora, en el bolsillo del ecuatoriano, en términos micro, ¿qué es lo que usted nos recomienda hasta esperar a que suceda algo bueno, tal vez después del primer trimestre del próximo año? Claro, nuestras opciones, si no es de alguna manera ahorrar, ¿sí? Para tiempos malos, eso puede ser. Pero depende, ¿no? A mí también me han criticado por decir que ahorre, porque si usted ahorra, entonces no se activa la economía. Entonces alguien tiene que gastar para que circule el dinero. Entonces tampoco les puedo decir que gástense la plata porque eso mejora la economía, pero no tal vez mejore su economía personal. Claro. Pero lo que queremos decir es que mantengan sus trabajos, ¿no? Esforzarse y trabajar más que nada, ¿no? Mantener, porque el empleo pleno, adecuado es muy bajo en Ecuador. Entre 3 a 4 ecuatorianos de 10 tienen un trabajo formal con relación de dependencia. Muchos de nosotros tenemos que hacer chauchas o vivir de día a día. Exactamente. En conclusión, ¿cuál es el panorama que usted le ve desde su experticia a la realidad económica, al tema factor riesgo y al tema financiamiento externo al Ecuador?
Creeríamos que las opciones son limitadas, pero implica que hay que trabajar en problemas estructurales, por ejemplo, mejorar la productividad petrolera, invertir en eso, para mostrar que vienen más ingresos. La otro gran nicho del mercado, bueno, un nicho que puede explotar el gobierno es ir a cobrar los impuestos a quien nos debe, ¿no? Realmente Exacto. sabemos que hay también muchos impuestos morosos por cobrar, en vez de hablar siempre de estas, que es esos perdones tributarios que se vienen cada 4, 5, 7 años o cada reforma tributaria. Entonces ir a cobrar a los que nos deben también podría aliviar un poco la economía y poner eso a trabajar, ¿no? En lo que es inversión pública, arreglar las carreteras, invertir en salud, educación y seguridad, ¿no? Y trabajar en seguridad, es lo que nos falta, es lo que nos Mucho. más aqueja, ¿no? Si es que el presidente Noboa logra de alguna manera paliar este problema de seguridad, seguro que sale reelecto. Doctor, yo quiero agradecerle por su tiempo, por este diálogo y hasta un próximo encuentro informativo. Muchas gracias, Alejandro. Siempre un gusto acompañarles y éxitos. De igual manera, muchísimas gracias al doctor Po Chung Lee, docente del IAE, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Vamos a la pausa publicitaria.